Cordial saludo, mi nombre es Jaime Andrés Arenas, soy estudiante de agronomía en la UNAD Pamplona, pertenezco al grupo número 12 del curso de microbiología de suelos y a continuación voy a realizar una pequeña exposición acerca de la diversidad microbiana. Entonces encontramos por acá los tipos de actividades microbianas y su velocidad. Entonces entre los tipos más importantes encontramos que dependen de las especies presentes, del tamaño de la población y del estado fisiológico de los microorganismos. Y las velocidades dependen de los nutrientes presentes en el ecosistema, pues en este caso la alimentación de estos microorganismos y las condiciones de crecimiento que prevalecen en ese ecosistema. Comunidad microbiana, entonces encontramos que está formada por poblaciones microbianas de una especie que tienen la capacidad de asociarse con otras especies, y pues haciendo la aclaración de la población microbiana, que sería pues el grupo de microorganismos que viven en un determinado lugar. La diferencia entre riqueza y abundancia de poblaciones. En el caso de la riqueza de poblaciones encontramos que es el número total de especies presentes, y la abundancia la proporción de cada especie en la comunidad, o sea, o en otras palabras, la cantidad en relación a la comunidad que se encuentra. Entonces su relación en los hábitats microbianos depende de factores diversos como un ejemplo, hábitats ricos en materia orgánica. Ellos presentan gran riqueza de especies, pero con poca abundancia, debido a que pues al haber mucha materia orgánica y varios elementos que puedan ser aprovechados por los microorganismos, pues tienden a proliferar muchas especies. Y en el caso de ambientes extremos, entonces la riqueza de especies es poca, pero la abundancia de las especies que son capaces de prosperar en esos ambientes pues es bastante significativa. Aporte de la energía al ecosistema y el papel de los microorganismos, pues en este caso vemos que la energía entra al ecosistema por parte de los rayos solares y el carbono orgánico, que pues estos rayos solares y este carbono orgánico ingresan directamente y son tomados por los organismos fotótrofos, quienes se encargan de sintetizarlo en ATP y en materia orgánica, y adicional a eso pues le agregan o son agregados nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y hierro. En este caso pues ya pasan a procesos de catabolismo que son realizados por los quimiorganótrofos, quienes se encargan de, por un proceso de oxidación, realizar, como ya se dijo, la oxidación de la materia orgánica y convertirla en CO2, que es aprovechado por los quimiolitótrofos en el caso de que estén presentes en esa porción de suelo. El papel de los microorganismos en el suelo, entonces encontramos que participan en ciclos de los nutrientes y en los ciclos bioquímicos del suelo. Básicamente pues se encargan de convertir esos nutrientes en asimilables para las plantas, como es el caso de los organismos que ya vimos anteriormente, los fotótrofos y los quimiliotótrofos, que interactúan en el ciclo del carbono y lo convierten en carbono orgánico a partir del CO2. Entonces un microambiente, decimos que un microambiente es un espacio limitado en el cual se producen unas condiciones que se requieren para sobrevivir, y en el caso de los microorganismos pues se conoce o se considera como un ambiente local reducido, como lo vemos aquí en esta gráfica. Esta es una gráfica de una porción de suelo en donde encontramos diferentes microambientes. Por ejemplo, en la parte central encontramos un microambiente que no posee oxígeno. En este caso pues es un microambiente para organismos anaerobios, mientras que encontramos que en las partes más exteriores de ese microambiente encontramos, por ejemplo, los microaerófilos, que son organismos que pueden convivir en pocas cantidades de oxígeno. Después encontramos los organismos aerobios, que pues viven en presencia de oxígeno de manera significativa, y los organismos aerobios facultativos, que pues pueden vivir en cualquiera de los microambientes que presenta esta muestra de suelo. En este caso pues ambientes con poco oxígeno y con gran cantidad de oxígeno. Competencia entre microorganismos depende de factores como la captación de nutrientes, las tasas metabólicas, la velocidad de crecimiento, y se da por la captación de los recursos dentro del hábitat. En la composición del suelo en la vegetación vemos que un porcentaje muy alto, el 50%, corresponde a aire y agua, otro porcentaje a materia orgánica, a materia mineral, inorgánica, materia orgánica, y macro y microorganismos, como se puede ver reflejado aquí en nuestro diagrama de tortas. La rizósfera se dice que es el suelo que rodea la planta, donde se realiza la mayor actividad microbiana, y pues se conoce por ser una región milimétrica en donde se realiza mucha interacción entre las plantas
y los microorganismos en el suelo. Entonces el efecto rizosférico sucede a través del intercambio de señales de estos microorganismos, en donde pues esa interacción entre microorganismos y plantas produce que se beneficien las dos partes y que pues en el caso de los exudados que la planta arroja por medio de las raíces y las hojas, estos exudados son convertidos por los microorganismos en azúcares, en vitaminas, en ácidos orgánicos y algunos otros factores. La región del suelo que es más activa desde el punto de vista microbiano encontramos que es la rizósfera y las capas superficiales, como lo vemos aquí en la figura, todo lo que sucede en estas capas. Importancia fundamental de las costras biológicas del suelo, decimos que son hábitats microbianos en tierras áridas y que lo que buscan es estabilizar el suelo. Esas cianobacterias y hongos le dan firmeza al suelo y ayudan a eliminar erosión causada por agua y viento. Factores que rigen el grado y tipo de actividad microbiana en el suelo, entonces encontramos factores importantes como la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de nutrientes inorgánicos y accesibilidad de sustrato. También pues las condiciones que genera ese microclima para cada tipo de factor. Dice por aquí que la posibilidad de especiación alopátrica en el suelo es debido a un aislamiento de largo plazo, en donde los microorganismos, al estar en aguas subterráneas, permiten la creación de una nueva especie al estar alejada o tener un aislamiento geográfico. Encontramos la importancia de la diversidad y abundancia de los microorganismos en el suelo, entonces el funcionamiento de esos microorganismos o el funcionamiento del suelo depende de la interacción suelo-planta-animal. En este caso pues la diversidad y abundancia de microorganismos lo que ayuda es a mantener el estado de salud del suelo, gracias a que los microorganismos ayudan e intervienen en factores de renovación de carbono y de nutrientes. Además pues aumentan la capacidad de sostenimiento de procesos ecológicos. En este caso pues se genera una amortiguación que evita de pronto que las perturbaciones que se realizan al ecosistema vayan a hacer que este ecosistema sufra de manera considerada. De pronto pues se mitiga un poco más las problemáticas que se presentan en el ecosistema. Por acá tenemos grupos microbianos y su función. Entonces entre grupos microbianos más importantes encontramos las bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias simbióticas, y pues ellas apoyan a la productividad de la planta. Entonces se encargan de fijar ese nitrógeno y mejoran el crecimiento y características especialmente vistas en sabanas y en bosques tropicales. Encontramos cianobacterias fijadoras de nitrógeno que contribuyen a la economía del nitrógeno también a través de la fijación, y especialmente son vistas en desiertos y bosques boreales. Encontramos también hongos micorrízicos, arbusculares, ectomicorrízicos y ericoides. En este caso pues ayudan a la absorción de fósforo en las plantas y a la resistencia a enfermedades, sequías y demás tensiones. Son vistos especialmente en bosques tropicales y sabanas. Bacterias solubilizantes de fósforo constituyen el 40% de la población. Aún falta pues hacer algunas investigaciones acerca de estas bacterias. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes pues lo que hacen es ayudan a reducir la productividad de la planta, y ya que pues la planta pierde mucho nitrógeno que podría ser utilizado en esos procesos de nitrificación y desnitrificación. Entonces pues estas bacterias ayudan a que esos procesos disminuyan y a que pues no se pierda tanto nitrógeno. Factores claves que controlan la biomasa del suelo, entonces encontramos que es el macroclima, la topografía y la calidad del suelo. En este caso pues cantidad de carbono, nitrógeno, el pH, etc. Factores que gobiernan la variabilidad de la biomasa microbiana, entonces encontramos que hay variabilidad climática, el tipo de uso de la tierra, si es uso agrícola, si es bosque, si no ha sido intervenido, sí, la calidad de nutrientes, entonces esos nutrientes que se encuentran en el suelo si son aptos y pueden ser utilizados por las plantas o no, y la descomposición de esa vegetación nativa que pues como lo vimos anteriormente es fundamental para la nutrición de las bacterias. Principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres. En el caso de los ecosistemas pobres encontramos la biomasa microbiana del suelo o SMB, que es el principal reservorio debido a que tiene la capacidad de extraer nutrientes de las hojas y lograr la inmovilización de los mismos para poder convertirlos nuevamente en la planta. Entonces lo que hace es
que en las hojas que se caen de estos árboles de bosques caducifolios, entonces se encarga la biomasa microbiana de extraer la mayor cantidad de nutrientes que después pues, van a ser aportados nuevamente a la planta después de todos los procesos que se realizan. Estado de la productividad de un ecosistema. Gracias al tamaño en la biomasa podemos identificar el estado de la productividad de un ecosistema que ha sido trabajado, que ha sido tratado en busca de mejoras gracias al tamaño en la biomasa. Entonces encontramos que esta biomasa puede generar un estado de recuperación de la productividad si la proporción es más baja en relación a los nutrientes orgánicos. Entonces, si hay una proporción más baja en relación a los nutrientes orgánicos, esto indica que hay una fuerza de rehabilitación y que eso pues lo demuestran los estudios que se han realizado en tierras utilizadas para fines agrícolas. Como conclusión de las prácticas de restauración con el uso de plantaciones mezcladas, básicamente podemos identificar que pues estas plantaciones mezcladas lo que van a hacer es ayudar, pues presentan alta producción de biomasa, ayudan a la recuperación de las comunidades microbianas, es más rápida en poblaciones mixtas, ya que pues al haber mayor diversidad pues también van a crecer y se va a aumentar la diversidad en los microorganismos. Y a comparación de la recuperación de estas comunidades en grandes monocultivos, pues no se presenta mayor variedad de microorganismos y tampoco mayor variedad de plantas. Estas plantaciones mixtas también pueden ser acompañadas por bioinoculantes, que son especiales para los tipos de terreno dependiendo de donde se vaya a realizar, y estos pues ayudan a aumentar también la diversidad y abundancia de los microorganismos. Por acá encontramos las referencias bibliográficas en los pantallazos en Turnitin y listo. Muchas gracias por su atención.